Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos partiendo el programa número 64 para la 9ª temporada. 9 años ya en la televisión regional de Magallanes, 9 años acá en Pingüino Televisión, 9 años en Pingüino Multimedia con el Barómetro, el programa que nos reunimos una vez a la semana a dialogar, a conversar transversalmente para saber qué está pasando en nuestra bella región. Hoy día el invitado es el infectólogo del Hospital Clínico Magallanes, doctor Rodrigo Muñoz, al cual saludamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Barómetro. Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo has estado? Preocupado, yo creo que usted más que nosotros, pero estamos todos preocupados porque estaba revisando los apuntes, doctor. Hoy día estamos a 3 de septiembre. Usted estuvo invitado en el programa número 52 el 16 de abril de este año, ya cuando veníamos saliendo de una crisis de infraestructura crítica que tuvo el Hospital Clínico de Magallanes y estábamos en plena pandemia, 16 de abril, imaginarse solamente los contagios por allá arriba, la cosa no estaba bien, estábamos en plena cuarentena total y ahora de nuevo lo invitamos al Barómetro cuando también estamos con la soga al cuello. Doctor, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué volvimos a tener esta alta cantidad de contagios en Magallanes? Bueno, primero saber que esta lamentablemente es la naturaleza de esta infección viral. Ya esto ha tenido un comportamiento lamentablemente que ha sido predecible en el caso de que uno no cumpla todas las medidas y que haga una restricción completa de la circulación viral, cosa que es bastante difícil de hacer. Probablemente las causas de lo que estamos viviendo ahora son complejas, digamos, y son mixtas, pueden tener varias miradas, pero una de las miradas es que no hemos sido capaces aún de cortar la circulación viral comunitaria desde que tuvimos la primera ola en abril y que empezó a circular el virus. Hasta el día de hoy no hemos tenido en ningún momento, o no ha dejado de circular en ningún momento el virus. Siempre hemos tenido, aunque fueran pocos casos, tuvimos casos. Y la única forma de cortar esto a un 100% es o restringir completamente la circulación viral a través de que no haya ningún contacto entre las personas, cosa que es bien complejo, o llega el momento en que tenemos disponible una vacuna para poder solucionar el problema. Usted había dicho en esa oportunidad, yo revisando los apuntes precisamente de su, entre comillas, visita al Barómetro, su invitación al Barómetro y esta puesta a través del Zoom, esta entrevista, en esa oportunidad dijo que era muy factible que estuviéramos entrando y saliendo de cierto tipo de cuarentenas y que era muy probable que hubieran segundas olas como la que estamos viviendo hoy día. Y otra frase que nos quedó, doctor Muñoz, de aquella ocasión fue en que Magallanes podía ir un tanto adelantado de lo que estaba pasando en el resto del país. Es decir, hoy día usted vislumbra, doctor Muñoz, que lo que está pasando hoy día, esta nueva ola en Punta Arenas, con 11 días, con más de 100 casos diarios, cuando el promedio en los últimos meses no había sido superior a 20 casos, 15 casos en Punta Arenas, lo que viene para la zona central del país también puede ser complejo.
Sí, bueno, tú tienes razón que nosotros desde el inicio teníamos esta sospecha de que Magallanes era como de cierta forma el lugar inicial de la circulación viral masiva y que lo que nosotros viviéramos iba a ser lo que se viviera después en Santiago. Lamentablemente eso se cumplió. Santiago está recién saliendo de un problema bastante complejo, con uso de camas de unidad intensivo brutal, digamos, hasta un 400% de la capacidad instalada habitual. Y tenemos la sospecha, siempre esperamos que estas cosas no se cumplan, pero que lo que nosotros estamos viviendo ahora como segunda ola vuelva a repetir en el resto del país. De hecho, esto nosotros lo hemos visto, o todos lo pueden ver en las noticias, con segundas olas importantes que se están viviendo en distintas partes del mundo, como España u otros países europeos. Doctor, ¿qué ha pasado en los últimos 11 días, todos los días con cifras superiores a los 100 contagios en Punta Arenas? ¿Se puede explicar también por la mayor cantidad de testeos que hay hoy día en comparación a la primera cuarentena total que tuvimos en abril? Claro, hoy día tenemos una capacidad instalada para hacer estudios que es notablemente mejor que la que teníamos en abril. Cuando partimos con esto y los primeros días, nosotros lo que hicimos énfasis fue en armar en la región algún lugar donde se pudieran hacer los estudios de biología molecular, la PCR para coronavirus, y eso se logró en finales de marzo y después en el CADI, y después en el hospital. Así que la capacidad instalada que tenemos para hacer la verdad es que en abril teníamos capacidad para estudiar, en el mejor de los casos, 50, 60 pacientes al día, y hoy en día tenemos más o menos 600 casos o 600 PCR realizándose en forma permanente todos los días. Así que sí tenemos una capacidad de hacer diagnósticos mucho mejor, ya sea a nivel comunitario, a nivel hospitalario. Ahora, en estos 11 días que llevamos de cuarentena, aún es muy poco tiempo para esperar de que bajen los casos, y que es esperable que sigamos teniendo estas cifras por algunas semanas todavía, no sabemos hasta cuándo. Pero 11 días con más de 1000 casos, eso es realmente preocupante, o sea, porque si sumamos el total de los contagiados durante toda la pandemia, durante los 6 meses de pandemia en Magallanes, son poco más de 3000, es decir, en solo 11 días, y que coincide, curiosamente, con los 11 días que llevamos de cuarentena, llevamos más de un tercio, doctor, de la cantidad de contagiados totales. Viral mayor incluso que la que tenemos ahora, no lo sabemos, porque esto depende mucho de la capacidad de testeos que tengan. Claro. Probablemente si hubiésemos tenido en abril esta misma capacidad de testeo, tendríamos a lo mejor cifras similares o a lo mejor mayores, no lo sabemos. Doctor, ¿qué significa que hoy día, además de esas crudas cifras que estamos dando a conocer, haya más de 1000 magallánicos que son casos activos hoy día? Es decir, hay más de 1000 personas circulando en la región porque muchos quizá, no sé, ojalá me equivoque, pero muchos pueden igual estar circulando en la región, estén contagiando a muchos más habitantes, ¿o no? Sí, bueno, la estrategia de esto de hacer tanta PCR es para poder identificar en forma precoz o rápida a la gente que tiene sintomatología o a sus contactos directos que puedan ser potencialmente sintomáticos. Cuando un paciente se hace una PCR, ya sea porque tiene síntomas o porque está como contacto estrecho y se hizo estudio solamente por eso, esos pacientes debieran dejar de circular en la comunidad. ¿Ya? No, un paciente cuando se hace una PCR generalmente
y esto me imagino que en la gran mayoría de los casos, si es que no en todos, se queda en su domicilio esperando el resultado. Una vez que el resultado está, la Seremi tiene que notificarlo y hacer todo el estudio de otros contactos que pudiera tener. Así que esperamos que de estos 1.000 pacientes que están identificados, digamos, no exista circulación comunitaria importante, sino que solamente se circunscriba, digamos, a su núcleo familiar más cercano. Doctor, durante estos 6 meses todos hemos aprendido terminología médica que antes le ignorábamos, quizás por desconocimiento, pero también porque el ciudadano común y corriente de a pie, como yo, como cualquiera de nosotros, no estaba pendiente quizás de lo que es una pandemia hoy día. A propósito de terminologías que la gente ha aprendido a conocer, el tema de los asintomáticos. Los asintomáticos, doctor, son los más peligrosos que hay porque ellos no sienten y no perciben la enfermedad como tal, la pueden poseer, pero ellos son los mismos que están contagiando al resto. Claro, el asintomático tiene la misma posibilidad de contagiar que un paciente que tiene síntomas, ¿ya? Eso es algo que se sabía algo en abril, que había un porcentaje de gente que era asintomática, pero pensamos que no eran más del 10%. Pero hoy en día se ha visto en estudios de brotes que puede llegar incluso hasta un 40 o hasta porcentajes mayores que eso. El problema del asintomático es que circula por la comunidad sin tener idea que está enfermo, si no toma ninguno de los cuidados que le hemos pedido a la gente que haga, que es tener aislamiento social y usar mascarilla y un buen lavado de manos, etcétera, la posibilidad que contagie es alta. Va a haber mayor circulación en la comunidad, muchos de los que él contagie o ella contagie van a ser también asintomáticos y se van a enfermar en forma importante o grave o van a hacer la neumonía asociada, que es lo que nosotros estamos viendo en la gente hospitalizada, un porcentaje mínimo de ellos. Y así el virus sigue circulando en la comunidad. Doctor, ¿y si ese asintomático nunca se realiza un testeo? Si ese asintomático nunca sabe que posee él y realiza una vida absolutamente normal, ¿él va a ir por la vida contagiando hasta que se produzca el testeo en esa persona? Porque él nunca va a tener síntomas, él nunca se va a sentir mal y él durante estos 6 meses, ese asintomático ha podido convivir de forma normal y realizando las actividades completamente normales, ¿o no? No, el asintomático sigue el mismo tiempo de circulación viral o el mismo tiempo que tiene esta capacidad de contagiar a otras personas que alguien que está asintomático, que son estos 14 días. ¿Ya? Muchas veces nosotros podemos identificar en un estudio de brote, por ejemplo, si tenemos en una familia donde viven 6 personas, hay alguien sintomático, le hacemos PCR a esa persona y sale positiva y estudiamos a todo su núcleo familiar, vamos a encontrar algunas personas que van a tener PCR positiva que no tienen síntomas. No, lo que no sabemos es si esa persona está contagiada hace 2 meses, porque la PCR puede salir positiva un tiempo largo, pero no significa que la persona contagie. Pero como lo que nosotros queremos es tener la mayor posibilidad de cortar esta circulación viral, lo que hacemos es a todas las personas que salgan positivas, independiente del tiempo, porque no tenemos cómo estimar el tiempo que esa PCR puede estar positiva en esa persona, se le deja en cuarentena por 14 días y ahí se corta la circulación de esa persona y por lo tanto la circulación del virus que esa persona podría pasar a otros familiares o a gente de la comunidad. Con la experiencia que van adquiriendo... No es que esa persona contagie 6 meses, a eso me refería. Claro. Con la experiencia que han ido adquiriendo, ¿se puede expresar de forma fidedigna ya, doctor, cómo se produce el contagio de persona a persona? Porque al principio todos decían, yo toqué una manilla de una puerta y si yo tengo los síntomas, la persona que toque siguiente la manilla de la puerta obviamente se va a contagiar. ¿Sigue siendo tan así o es un tema salival? ¿Cómo han chequeado ustedes la mayoría de los casos que se han producido en Magallanes? ¿De qué forma se ha contagiado la gente? Sí. La mayoría de los contagios siguen siendo por contacto cercano con alguien, ya sea asintomático o asintomático, pero que está en este círculo de los 14 días de infección.
Siempre es por estar cerca de alguien que no usa ninguna mascarilla ni nada para contener las gotitas que pueden estar saliendo de esa persona. Hoy en día existen algunos estudios, pero que todavía no se han publicado en revistas, digamos, sino que están todavía en proceso de revisión sobre sospechas de infección aérea, ya que significa que el virus quedaría como volando en el aire y uno pasa cerca y es capaz de infectarse. De eso hay alguna evidencia todavía, pero no hay ninguna evidencia dura. Pero puede ser que en algún momento estas publicaciones salgan finalmente y tengamos más noticias sobre eso. Pero hasta el momento lo que sabemos es que principalmente por gotitas, y estas gotitas se producen al estar en contacto cercano con otra persona, no ocupando elementos de protección personal, o estando muy cerca, o por no usar mascarilla. Doctor, tengo una infinidad de preguntas. La gente quiere participar y quiere saber muchas cosas muy didácticas, muy de casa. Yo sé que a usted, doctor, le gustan mucho los animales, y a propósito de ello tengo una pregunta que nos escribe acá Sara y nos dice que si yo tengo el coronavirus, si yo soy portador del coronavirus y en algún momento tuve un contacto, llámese, no estrecho, pero sí un contacto con mi mascota, ¿puedo contagiar a la mascota? Sí, es buena pregunta esa, porque hay estudios que muestran que hay algunos animales que podrían contagiarse. Lo que no está claro si es que esos animales a su vez podrían pasar ese virus de nuevo a un humano, ¿ya? Y son principalmente los gatos, ¿ya? Los gatos está probado que pueden contagiarse con coronavirus. De hecho, en el brote grande de Nueva York, en abril, marzo, abril, mayo, digamos, se estudiaron algunos animales del zoológico del Bronx, por ejemplo, leones y tigres, y sí se encontró que podían ser portadores de esta misma cepa del coronavirus. Así que teóricamente el contagio animal existe, y en los que está más probado, que de hecho ha llevado a eliminar granjas peleteras de algunos animales, me parece que el hurón, donde hay granjas en Europa para principalmente producción de cosas de cuero, digamos, que se usan de los animales, y en esos casos yo he sabido de brotes importantes ahí que han llevado a la eliminación de granjas completas de estos animales. Y el animal posee el mismo riesgo de perder la vida que el ser humano, ¿no? No, el animal no hace la enfermedad, sería como un portador asintomático también. Ya. Lo que sí he visto es que en perros, por ejemplo, no habría esta aportación. Ya. Doctor, otra de las preguntas que la gente está muy preocupada, ¿qué está pasando al interior del Hospital Clínico de Magallanes? ¿La situación es crítica? ¿La situación no es tan crítica como lo anunció, por ejemplo, el día martes un titular del diario La Segunda a nivel país que decía que estaba colapsado? Lo desmintió el mismo ministro en su reciente visita a Punta Arenas. Pero la situación hoy día, sabemos de muchos funcionarios contagiados, sabemos que al interior del hospital quizás no lo están pasando bien para nada. ¿Es una situación crítica la que vive hoy día el HCM? O sea, el hospital está con toda su capacidad instalada para nuevamente tratar pacientes COVID. Ya la unidad de cuidado intensivo tiene 24 camas, hoy en día de esta hay ocupada, me parece que 20 o 21, así que sí hay un uso de la infraestructura hospitalaria bastante importante. De hecho, se están haciendo nuevamente, igual que en abril, planes B, digamos, para poder tener mayor capacidad, que es instalar unidades de manejo intensivo en otros lugares que no es la unidad de cuidado intensivo habitual, por ejemplo, recuperación de anestesia o la UCI pediátrica, y también el mismo tema que se hizo en abril de trasladar pacientes a Santiago. Lamentablemente, como nosotros como funcionarios también somos parte de la comunidad, no somos distintos en el riesgo que tenemos de infectarnos si hay una circulación viral muy importante en la comunidad y funcionarios tienen contacto sin saberlo, o a veces con algunos
familiares que pueden estar contagiados también tienen el mismo riesgo de contagiarse afuera. Por lo tanto, la cantidad de gente, de funcionarios del hospital que están contagiados también refleja esta circulación viral que se ve en la comunidad. Y hoy día hay muchos funcionarios contagiados. Nosotros tenemos entendido que habría alrededor de 75 funcionarios de salud contagiados en el hospital, doctor. Sí, no tengo el número exacto, pero sí hay un número importante. Hay muchos de ellos que ya están cumpliendo su periodo de cuarentena y que van a empezar a retornar a sus actividades. Y sí ha habido un número importante, al igual que en la primera ola, de gente que incluso ha requerido que la gente, por ejemplo, se repita turno o que tenga que hacer algún trabajo extra. ¿Cuál es la diferencia de lo ocurrido en abril a hoy día en cuanto a infraestructura crítica? Hoy día no se produce el colapso que se produjo, doctor, el fin de semana de Semana Santa, cuando hubo que aerovacuar a mucha gente, me recuerdo yo, desde el hospital a Santiago. Sí, lo que pasa es que hay algunas diferencias en el manejo de los pacientes. Una de las grandes diferencias de lo que pasaba en abril a lo que pasa ahora es que hemos aprendido como equipo de salud, la gente de la UCI, la gente que trabaja con los pacientes en sala, a manejar a los pacientes con toda la evidencia que ha ido apareciendo en el camino. Y esto implicaba más usar algunas modalidades ventilatorias, que ya no significa meter a todos los pacientes un ventilador mecánico invasivo, que es una cosa bastante dura para el paciente, porque hay que dormirlo, poner un tubo a través de la garganta hacia los pulmones y conectarlo a un ventilador que hace todo el trabajo respiratorio. Pero eso significa que el paciente pierde muchas de las capacidades habituales que tiene, por ejemplo, reflejo de tos y un montón de otras cosas. Entonces, hoy en día la cantidad de pacientes que tenemos en ventilación mecánica es mucho menor que lo que pasaba en abril. Los pacientes ahora están usando otras modalidades de oxigenación o de aporte respiratorio, que son, por ejemplo, las cánulas nasales de alto flujo, que se usaron en forma muy importante en Santiago durante la ola de ello, y que nosotros la empezamos a usar en esta ola. Así que eso es una diferencia importante. Lo otro es que ya no existe, por decirlo de alguna manera, este susto inicial del manejo de los pacientes, ya conocemos la patología, sabemos bien lo que hay que hacer. Hay algunos fármacos que estamos usando, como los corticoides, que ya están probados, que funcionan en forma importante, disminuyen la probabilidad de morir, se disminuyen los días en ventilador mecánico, y también nos hemos apoyado en otras cosas, como el uso de plasma de convalecientes, que todavía no está 100% probado, pero hay alguna evidencia que eso puede servir. Y a propósito del plasma, ¿el Magallánico se ha portado bien en cuanto a la donación de plasma? Porque siguen habiendo muchos llamados para que la gente concurra a donar, ¿o no? Sí, la verdad es que no nos ha ido tan bien con el tema del plasma local, en el sentido de que no hemos tenido donantes suficientes para abastecer la necesidad de producción de plasma para todos los pacientes que nos están llegando. Entonces, tenemos acceso a plasma también a través de la Fundación Arturo López Pérez, a través del protocolo de investigación que tenemos con ellos, así que estamos usando producción local en algunos pacientes y también plasma de la fundación, para que ninguno de los pacientes graves puedan o todos tengan acceso a recibir esta terapia. Hace un tiempo en Diario El Pingüino se publicó una frase suya, doctor Muñoz, que fue muy importante y que mucha gente del sector educacional también, y padres y apoderados, la agradecen. Usted señaló enfáticamente que en Magallanes sería una irresponsabilidad volver a clases presenciales. Ahora le quiero hacer la siguiente pregunta, doctor. Hace pocas horas se dictaminó de parte del gobierno que existe un permiso especial para que para fiestas patrias se puedan reunir de 5 hasta 10 personas bajo un mismo techo a celebrar, entre comillas, las fiestas patrias. Esa decisión se toma pensando en que en Santiago hay muchas comunas que están
entre el paso 3 y el paso 4, hay mucho desconfinamiento en Santiago. ¿Se habrá pensado un poco en Magallanes, doctor Muñoz, cuando en Magallanes hoy día las cifras y la tasa de contagios es la más alta a nivel país? ¿Qué opinión le merece esta posibilidad que habría para festejar fiestas patrias, entre comillas? Yo me imagino que esa es una decisión que se tomó como en global, como dice Ignacio, pensando más que nada en Santiago. Yo creo que hay que revisar la situación local y plantear si es que ellos están planteando que esto también es para acá, plantearle a la autoridad que la verdad es que no creemos que sea muy bueno hacerlo en este momento. Pero me imagino que esto es algo que desde el nivel central lo están evaluando lugar a lugar, y no creo que sea una decisión que se tome en todos lados, independiente de lo que esté pasando en cada parte. O sea, de hecho, cuando se anuncia a nivel país, doctor, se anuncia que incluso es para las comunas que están en cuarentena. Y hoy día Punta Arenas está en el paso 1, es decir, confinamiento total, absoluto, cuarentena total, llamémosle de cualquier forma, pero quizás no se pensó. Pero es curioso porque hace poco más de 70 horas estuvo acá en Punta Arenas el mismo ministro de Salud. El ministro de Salud, cuando estuvo acá, Enrique París, ¿se reunió con ustedes, con los infectólogos del hospital, doctor Muñoz? Sí, nosotros tuvimos ahí una pequeña conversa con el subsecretario principalmente, de redes, que nos preguntó la situación, le contamos nuestra opinión y los problemas que hay en relación a algunos temas que nos toca manejar. ¿Sintieron usted que la autoridad nacional está preocupada por Magallanes? Sí, la verdad es que nos dio la impresión de que sí, fue una visita, digamos, que incluyó muchas partes del hospital. Yo sé que también fueron a la Ceremi, por la situación particular de la Ceremi, y con algunas noticias importantes también para el manejo de la trazabilidad que está haciendo la Ceremi, con un montón de funcionarios, que es algo que es muy necesario para mejorar o cortar la transmisión del virus, es tener más funcionarios que sean capaces de llamar en forma rápida a los pacientes y mejorar la trazabilidad. Ustedes, como funcionarios de la salud, doctor, ¿sienten que hubo un cambio respecto del manejo de la pandemia en el mandato de Jaime Mañalich al mandato de Enrique París? O sea, lo que pasa es que las líneas generales desde el punto de vista epidemiológico siguen siendo similares, ¿ya? Que esto de testear, trazar, etcétera, manejar a los pacientes graves, que eso es algo que se armó bien. Pero sí sentimos que hubo un cambio importante, digamos, en cómo se comunican las cosas, que para la población yo creo que es muy necesario, ya especialmente cuando llevamos tantos meses de circulación de esto. Piensa que estamos trabajando la verdad es que nosotros como infecciones en el hospital estamos trabajando desde fines de enero, cuando existían las primeras noticias, para empezar a preparar el hospital como para campaña de invierno, pensando que podía esto de coronavirus tener algún tema. Así que la verdad es que llevamos harto tiempo, y eso, piensa que nosotros trabajamos en esto, pero para la población o para la gente es muy complejo lo que está pasando, entenderlo, pensar que nadie lo soluciona, y la verdad es que las soluciones tampoco son fáciles, y para que este problema se solucione, o para que se aminore, o para que no tengamos tanta circulación viral, requerimos que la población nos apoye y nos entienda en las cosas que hay que hacer para evitar la circulación, todo el tema de aislamiento social y todo el tema del uso de mascarillas. Entonces es muy importante que exista una muy buena comunicación desde todas las entidades, que se note que las entidades trabajan coordinadas, porque lamentablemente esto no va a ser corta. Ya estamos viendo que lo más probable es que nos demos vuelta el año completo en el mismo problema. Durante estos 6 meses fuertes de la pandemia, llamémoslo así, de marzo en adelante, doctor, usted igual ha tenido que hacer su vida no absolutamente normal,
pero sí le ha tocado, o sea, ir al supermercado, le ha tocado deambular por la ciudad. ¿Cómo se siente, doctor, que usted está en la primera línea junto a todo un equipo del Hospital Clínico de Magallanes cuando ve que hay una falta de respeto a ciertas normas sanitarias? Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Sí, bueno, la verdad es que a nosotros nos da pena, digamos. Ese es uno de los temas que no hayamos sido capaces de lograr que la población o que la comunidad entienda lo importante que es seguir las recomendaciones. Claramente entendemos que esto no es tan fácil como decir hagan las cosas y se hacen. Eso, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema económico, es un tema social. Y también tenemos un grupo de gente que yo no sé en Magallanes cuánto será, pero en otras partes del mundo que no le cree a esto del virus todavía, o que se niega a usar mascarilla porque creen que de cierta forma hay una manipulación desde los equipos de salud o desde los gobiernos a la población, evitándole o quitándole algunos derechos. La verdad es que es un tema tan complejo y tan largo de solucionar que no sabemos tampoco si una vacuna va a ser realmente la solución final, porque hasta ahora tenemos muchos prospectos de vacunas, pero este es un virus que tiene un comportamiento tan variable que podría ser que la vacuna que tengamos disponible sea solamente una vacuna estacional como la vacuna de influenza y que logre disminuir en un porcentaje de la gente el problema. Así que es bien complejo lo que está pasando y nosotros le seguimos pidiendo a la población, a la ciudadanía que entienda que este es un problema de todos, no es un problema de los equipos de salud. Todo lo que la gente hace o deja de hacer para cuidarse tiene una repercusión importante en sus familiares que pueden terminar enfermos con cuadros graves como los que seguimos viendo, o con hospitales colapsados, y algo muy importante también, que es todo lo que ha pasado con las otras patologías que hemos dejado de atender porque tenemos los hospitales dedicados completamente al manejo del COVID. Usted dijo una palabra que es clave, doctor Muñoz. Es probable que sigamos durante todo el año y que pasemos un año completo o más con el tema de la pandemia. Y señalaba algunos aspectos que son fundamentales, el tema de la vacuna, pero también hay otra cosa que yo pienso que llegó para quedarse y también quiero conocer la opinión médica de usted. El tema que tenemos que acostumbrarnos definitivamente a usar la mascarilla, y a usar la mascarilla por todo el tiempo que tengamos un contacto con alguna persona. Definitivamente la mascarilla se va a quedar con nosotros independiente de si hay o no una vacuna o una cura definitiva contra el coronavirus. Lo más probable es que la mascarilla se quede un tiempo largo, o sea, por lo menos 1 o 2 años más, no sabemos exactamente. Claramente, si logramos, o como comunidad científica se logra una vacuna que sea efectiva 100% y que sea capaz de prevenir completamente la circulación viral y la aparición de casos, eso va a ser una solución final. Y salvo que existan nuevas cepas de coronavirus o siempre va a existir alguna otra enfermedad, pero probablemente esto vamos a tener estos circuitos de circulación viral por un tiempo que pueden ser 1 año, 2 años más, no lo sabemos. Con los abultados números que hay hoy día, más de 1.000 personas activas con el coronavirus en Magallanes, más de 1.000 casos en 11 días, con esos abultados números, doctor, ¿se perdió nuevamente la trazabilidad en Magallanes? Sí, bueno, el tema de la trazabilidad depende mucho de la cantidad de gente que tú tengas dedicada a eso. Yo creo que en eso se van a hacer importantes mejoras en relación a esos números, ya, porque en este momento en la Seremi se contrataron un buen número de personas y se habilitaron muchos cargos para mejorar esta trazabilidad.
El solo hecho de entrar en cuarentena debiera hacer lograr una disminución de la cantidad de casos, pero el tiempo en que esto se logre va a ser muy variable, y una de las variables importantes es la inercia que trae desde hacia atrás, digamos. ¿Cuántos de estos casos, si tenemos 100 casos diarios, 140 casos diarios, probablemente puede ser que la cuarentena que tengamos que vivir ahora sea al menos tan larga como la que vivimos en abril? La Seremi de Salud, Mariela Rojas, renuncia porque se le llama la atención a nivel nacional respecto de la cantidad de contagios y el aumento del coronavirus nuevamente en la región de Magallanes. ¿Se pueden buscar culpables, doctor, en el sentido de la responsabilidad es absoluta de la autoridad sanitaria, en este caso en Magallanes, de la Seremi de Salud o del Servicio de Salud Magallanes? ¿O también somos culpables todos los ciudadanos de la región que de alguna u otra forma hemos incumplido las medidas sanitarias? ¿Por qué se puede apuntar solamente con el dedo quizás a la autoridad? Es que culpar a alguien de una situación tan compleja como esta es injusto, digamos. Probablemente todos tenemos algún grado de culpabilidad, pero no en el sentido de la culpabilidad, sino que hoy día sabemos cosas que no sabíamos hace 6 meses o 5 meses, que podemos mejorar en hacerlas mejor, podemos coordinarnos mejor, podemos hacer un mejor estudio de los casos. Yo creo que lo que hay que hacer es todos los días ir mejorando, identificar los problemas que tenemos, conversarlos entre todos y seguir adelante, y el tema de los culpables o echarle toda la culpa a una pura persona es injusto, digamos. En esto todos tenemos algún grado de culpabilidad, todos sabemos qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, en qué cosas podemos mejorar, y eso no incluye solo al equipo de salud, sino que también a toda la comunidad. Yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos en qué momento nos equivocamos, en qué momento no usamos la mascarilla, en qué momento dijimos ya me aburrí de esta cosa, que es algo totalmente humano y que lo podemos enmendar y seguir de aquí en adelante mejorando. Así que yo creo que más que buscar culpable, es una cosa que nos falta como país, es decir esto lo podemos hacer mejor, esta es la forma de hacerlo y sigamos para adelante trabajando todos juntos. ¿Pero usted cree, doctor, que los controles han sido los adecuados hoy día en las calles de Punta Arenas? ¿Existe un control estricto? ¿Usted lo ha podido percibir cuando ha deambulado por la ciudad? Sí, la verdad es que yo deambulo poco, vengo desde el área norte, así que me muevo por la carretera solamente, y por lo menos a mí me fiscalizan donde corresponde todos los días, así que la verdad es que no tengo mucha información exactamente sobre las fiscalizaciones. Una vez terminado el trabajo no nos queda otra que volver a la casa, así que no tengo más información sobre eso. Tampoco he visto información, porque la verdad es que el trabajo ha sido bien intenso en este tiempo y no lo he revisado, en cómo ha estado la circulación en la comunidad, ya que eso es algo que sí se puede revisar. Yo creo que la Seremi probablemente debe tener mejores datos o información sobre eso, pero a grueso modo se ve que probablemente la circulación comunitaria es mayor que lo que se veía en la época de abril, por la cuarentena previa. Hay un futbolista chileno que juega en Italia, se llama Eric Pulgar. Él se contagió hace aproximadamente 1 mes y medio y en los últimos días desde Italia se informa que él habría sufrido un recontagio. ¿Eso ha sucedido con alguien acá en Punta Arenas, doctor? Sí, nosotros tenemos sospecha en varios pacientes, al menos 4 o 5 que yo recuerde. En este momento, como la región tiene una capacidad técnica instalada de hacer estudios de cepas, de estudios de secuenciación viral, puede ser que en algún momento tengamos mejor información sobre eso. Hasta el momento, este tema de la reinfección, allá hay varios casos publicados y han sido la mayoría por cepas distintas, lo que hace que tu sistema inmune no lo reconozca 100% como si hubiese sido la misma cepa y tenga la posibilidad de reinfectarte de nuevo. Y a propósito de ello, la cepa que circula hoy día
en pleno mes de septiembre, con cambios estacionarios también, pese a que se notan poco los cambios estacionarios en Magallanes, pero con un cambio estacionario es la misma cepa que circuló en abril, ¿o no? Bueno, eso no lo sabemos exactamente. Como digo, eso se va a hacer una secuenciación genética del virus, de la situación que tuvimos en la segunda ola, que fue cuando se hicieron nuestros estudios en la pesquera, y en esta tercera ola, que tiene más circulación comunitaria y no tan global, digamos, y no solo concentrada en trabajo, digamos. Así que puede ser que en algunas semanas, y ahí el doctor Navarrete, el que tiene el gran parte del trabajo, nosotros lo apoyamos desde el punto de vista epidemiológico, en identificar los pacientes, qué pacientes han tenido esto, a quienes podemos estudiar y nos va a dar mejor información. Pero el CADI está haciendo en este momento ese trabajo, que es un trabajo técnico bien importante y que se puede hacer en pocas partes del país. Como la pandemia ya ha pasado por casi 3 estaciones del año, doctor Muñoz, ¿se puede hacer un estudio respecto del comportamiento de la pandemia en Chile en las diferentes estaciones del año o no? Sí, lo que se sabe es que en general, cuando hay una entrada de un virus nuevo a la población, no tiene mucho que ver con la estación, ¿ya? De hecho, probablemente la circulación viral más importante de los otros virus, como influenza o VRS, tienen que ver con que en invierno nos juntamos más, los niños van a clase, hay mayor circulación en estos grupos cerrados, más que con la temperatura en sí, ¿ya? De hecho, hay países tropicales o países como Brasil, por ejemplo, que ha tenido circulación viral masiva, y donde no tienen un mes frío como nosotros. Porque al principio de año, llamémoslo entre comillas, al principio de año, cuando parte la pandemia acá, marzo, en abril, todos, me incluyo también, teníamos ciertas teorías. No, con el frío se puede propagar más el virus. No, con el calor. ¿Eso está totalmente desechado, doctor? Sí, totalmente desechado. Eso tiene que ver con aglomeraciones de grupos humanos que es más fácil que el virus pase de una persona a otra. Es lo mismo que te decía del contacto. Este es un virus que se transmite principalmente por contacto cercano. Si yo no estoy en el colegio con otros 40 compañeros de curso o en la universidad, y estoy solo en mi casa con mi grupo familiar cercano, la posibilidad de que el virus se distribuya es mucho menor. Hay 2 localidades del país que me llaman mucho la atención, doctor, y en una de ellas usted ha ejercido labores profesionales. El caso de Aysén. Aysén tiene en total, durante toda la pandemia, revisaba las estadísticas antes del programa, ahora creo que son 126 contagiados en todos los meses, vale decir, desde que parte el 3 de marzo en Chile hasta hoy día, 126. Nosotros en Magallanes hemos tenido más de 140 en los últimos días, solamente en un día. ¿Qué pasa con Aysén? ¿Cómo se puede explicar ese fenómeno, doctor? Bueno, probablemente Aysén tiene población no tan concentrada en ciudades como nosotros. Nosotros tenemos Punta Arenas, que tiene, qué sé yo, como el 90% de la población en un lugar. En cambio, ellos tienen mucha población rural repartida por toda la región, obviamente obviando las zonas de campos de hielo, etcétera. Pero tiene mucha gente que vive aislada de una casa a otra casa. Lo otro que ha hecho un buen bloqueo epidemiológico, como han sido muy pocos casos, el equipo de Seremía ya también trabaja bien haciendo un bloqueo, identificando rápidamente a los casos, y lo otro es que la entrada de gente a la región ha sido mucho menor que la que probablemente nosotros hemos tenido, y eso ha logrado que ellos mantengan unas cifras muy, muy bajas. Y el caso de Valdivia, doctor, se lo pregunto porque Valdivia está muy cerca de Temuco y está muy cerca también de Osorno y Puerto Montt, que han sido focos constantes. Osorno la pasó bastante mal, pero ¿por qué Valdivia no ha tenido una alta cantidad de contagios también? Sí, esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que no lo sé. Yo he conversado incluso con los infectólogos de allá y con gente del servicio de salud, de Los Ríos, y no tenemos una explicación por qué Valdivia
ha tenido un tan buen manejo de esto, han tenido tan pocos casos. A lo mejor ha habido mucha más participación de la atención primaria desde el día 1, es algo que no sabemos, a lo mejor tenía una mejor trazabilidad. Ellos hacen harto test también, al igual que nosotros, por 100.000 habitantes, así que tampoco tenemos tanta diferencia en el sentido de cuánto virus buscamos. La región de Valdivia, o sea, la región de Los Ríos, digamos, además tiene mucha más población que la que tenemos nosotros. Así que la verdad es que es un tema interesante como para estudiar qué es lo que han hecho ellos bien. Ha sido una de las regiones modelo junto a Aysén. Claro, claro, son dos regiones que se dan fenómenos bastante curiosos. Por último, doctor, el tema del ingreso de mucha gente a la región de Magallanes lo plantea usted, pese que hoy día son bastante pocos los vuelos que están llegando a Magallanes, el ingreso con pocas cuarentenas presentes de la gente que llega a la región, ¿es una irresponsabilidad? ¿Debería ser más estricto hoy día en Magallanes? ¿La gente que llega a la región debería hacer una cuarentena de 14 días obligatoria, lo que no se está cumpliendo? Claro, yo creo que sí hay una obligación de hacer cuarentena a la gente que ingresa a la región, salvo que venga a hacer actividades que se consideran esenciales. Y yo sé que se han hecho avances en el sentido de pedirle al menos a la gente que ingresa a hacer trabajo una PCR negativa que traigan desde el lugar de origen, y eso disminuiría en forma, no 100%, pero disminuiría en un porcentaje la posibilidad que esa persona venga contagiada. Hoy en día es mucho más el riesgo de llevar nosotros a otras regiones el virus que nos traigan el virus a nosotros. Así que estos temas de cuarentenas regionales hay que tomársela bien en serio, pero principalmente cuando nuestros números bajen. De ahí en adelante, cuando nosotros pensamos que la región debiera abrirse, claro, la región eventualmente en algún momento se va a empezar a abrir más. Y ahí, en ese momento en que debiéramos hacer un buen estudio de la gente que llega, y para eso hay varias estrategias que se podrían usar, como es hacer PCR antes de llegar a la región, o hacer algunas modalidades de PCR acá, o hacer cuarentenas de frentón largas, que si alguien viene a hacer turismo va a ser difícil de completar, porque probablemente la mitad del viaje o todo el viaje se le va a ir solamente en la cuarentena. Así que ahí hay estrategias que va a haber que conversar, que la autoridad sanitaria tiene que definir bien para la gente que empiece a llegar a la región cuando la región se abre. Dadas las condiciones actuales, es muy difícil que haya una temporada, ni siquiera una temporada turística que raye en lo normal, absolutamente, pero ya hay muchas empresas del turismo que están cerrando la temporada. Definitivamente, ¿usted cree que no puede haber ninguna posibilidad de tener ingreso de turistas a Magallanes en los próximos meses? O sea, se ve difícil, principalmente por como el comportamiento que ha tenido el virus en la región, pero habría que ver cómo son los números de aquí en adelante y qué posibilidades hay de que la gente cuando venga asegurar que esa persona no está enferma y puede hacer algún uso de la infraestructura turística de la región. Hay que pensar además que hay cuarentena o modalidades de disminución de movilidad regional distintas, ya sea en Puerto William o en Torres del Paine. Yo sé que se está planteando hacer vuelos directos a Torres del Paine, que es lo que se ha hecho en otras temporadas. Torres del Paine y Natal es una región, o sea, una provincia de la región que además depende mucho del turismo, así que todas esas respuestas probablemente uno no puede ser tan categórico ahora. Lo más probable es que haya muchas restricciones para abrir el turismo. Puede ser que, como dice alguna empresa de turismo, ya hayan decidido no tener una temporada veraniega, pero de aquí a los meses que quedan puede que existan algunas diferencias. Por ejemplo, lo que pensamos que en algún momento va a haber disponibilidad de vacunas y probablemente esas vacunas van a ser disponibles primero en Europa, entonces a lo mejor puede que esa gente venga vacunada.
hay tantas cosas que pueden ir pasando aquí en el camino que va a haber que ir reevaluando la situación de minuto a minuto, o sea, de semana a semana, digamos. Doctor, si el plebiscito fuera este domingo, ¿usted le recomendaría al magallánico ir a votar? En Magallanes es bien complejo el tema de ir a votar, salvo que exista o sea, la votación yo creo que se va a hacer, o sea, eso no es algo que nosotros tengamos mucho que decir. Claro. Lo que se puede plantear es cómo se hace esta votación para que la posibilidad de que yo me pueda contagiar o yo contagiar a otras personas sea mínima. Y eso es algo que me parece que el sistema que está encargado de esto, que no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, sí, el Servicio Electoral. Del CERVEL, el Servicio Electoral, está haciendo un protocolo que habría que revisarlo bien y que me imagino que está pensado en evitar contagio en otras personas. Yo sé que en otros países existen otras modalidades de votación, como por ejemplo votación a través de carta certificada u otras posibilidades, o como votan muchos extranjeros de otros países en las votaciones internas de su país cuando está viviendo fuera de él. Pero yo sé que en este momento en Chile no está contemplado ninguna de esas modalidades. Hay que ver qué protocolo, qué documento saca el CERVEL, que me imagino que va a estar pensado en que este riesgo sea bastante menor. Pero dadas las condiciones actuales, por ejemplo, en Magallanes, como estamos hoy día en Magallanes, si las elecciones fueran este domingo, ¿no es recomendable que vaya a votar un adulto mayor? ¿No es recomendable que vaya a votar un paciente crónico? Porque en ese sentido hay que seguir las mismas recomendaciones que le hemos dado a la gente, de evitar aglomeraciones. Es complejo, digamos. Como la votación no es ahora mismo en septiembre, sino que es en tiempo más, puede que las condiciones cambien ahí, y si están dadas las condiciones y se da un lugar específico para que vaya, por ejemplo, la gente mayor, donde no tenga contacto con otras personas, puede que eso, como digo, lo vamos a ver bien en el protocolo que se haga desde el CERVEL. Otro rubro que lo está pasando bastante mal, doctor, es la gastronomía magallánica. Incluso hace pocos días hicieron una protesta de los platos rotos. Ellos ponen el caso de Santiago, y el caso de Santiago hoy día no es comparable con Magallanes, porque anoche veíamos precisamente en los canales nacionales de televisión las informaciones del resto del país, donde se está reabriendo el sector gastronómico, especialmente en Santiago. Sí, bueno, en este momento Santiago está viviendo una situación diametralmente distinta a la nuestra. La situación epidemiológica de ellos ha hecho que ya se puedan empezar y se le están dando todas las condiciones al rubro gastronómico, no sé si a todos, pero probablemente a los que cumplen ciertos requerimientos para poder abrir principalmente al aire libre, o poner mesas afuera en la calle y con un aforo mucho menor de lo que tienen habitualmente. Doctor, le quiero agradecer su presencia hoy día en el Barómetro. Conversamos de todo lo que le interesa a la gente, de todos los temas prácticos también, incluso hasta del coronavirus en los animales. Y la gente, esos temas domésticos, le gusta que usted, una persona instruida en el tema, infectólogo del Hospital Clínico Magallanes, pueda llevar esos conocimientos hasta los hogares de toda nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Rodrigo Muñoz. Muchas gracias, Ignacio, y un saludo a toda la gente en la casa. Nosotros sabemos que esto es difícil, pero lamentablemente necesitamos la cooperación de todos para poder salir adelante, disminuir los casos y poder volver a tener cierta normalidad, con algunas restricciones que todos las conocemos, pero poder volver al menos a salir de nuestras casas. Ojalá, y un abrazo apretado, doctor Muñoz, y le agradezco en nombre de todos los magallánicos todo lo que están haciendo por superar esta grave crisis que nos afecta a todos. Gracias, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Ahí estábamos con el doctor Rodrigo Muñoz, infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes, en otra edición especial del Barómetro, con esta pandemia que nos afecta a todos. Cuídense, no la estamos pasando bien, somos un mal ejemplo para el resto del país, tenemos la tasa más alta de contagios en Chile. Así es que, por favor, respetemos las medidas sanitarias para que volvamos a tener alguna normalidad. No sabemos cuándo. Nos vemos, chao.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.